Evangelio de hoy, sábado 5 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 13, versículo 1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60, y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él, les dijo: Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: Al oír, oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio de hoy sábado, por la Santa Palabra de Dios y la reflexión. Jesús nos enseña en su palabra que ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. En ese lugar había una gran multitud, muchas personas que se juntaban para congregarse, para escuchar las enseñanzas de nuestro Salvador. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, dice la palabra de Dios, por lo que el Señor Jesús tuvo que subir a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa,
Muchas personas querían oír a Jesús. Muchas multitudes lo seguían porque querían recibir también de él un milagro. Las personas que seguían a Jesús eran personas que muchas veces cargaban consigo enfermedades, dolores, personas que estaban cansadas, personas que sufrían tormentos espirituales, personas que no conocían la palabra de Dios. Pues bien, nuestro amado Salvador comenzó a hablarles muchas cosas en parábolas, o sea, que Jesús les hablaba de una forma espiritual y comenzó a decirles: «He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron». Jesús nos enseña que en el mundo hay muchos cristianos que tristemente quedan por el camino. Nosotros no debemos ser ese tipo de cristianos, cristianos que van quedando por el camino, cristianos que no completan su carrera de la fe, aquella carrera rumbo a la salvación. ¿Y por qué muchos cristianos quedan en el camino? Pues bien, por las distracciones. Mucho cuidado con las distracciones de este mundo. Satanás busca distraer a los cristianos. Satanás y sus demonios quieren distraer nuestra atención de Dios, de su palabra, y nos quieren proponer entretenimientos que nos hagan perder todo el tiempo de nuestro día para que no busquemos de Dios. Es así que muchos se van quedando en el camino. Un cristiano se queda en el camino porque no tiene fuerzas para seguir. Es como un auto. Si un auto no tiene combustible suficiente, no llegará a la meta. Si aquel conductor no carga su auto, no para cargarlo de combustible y cree que podrá llegar, él se estará confiando y a mitad de camino se quedará sin combustible y se quedará por el camino. Lo mismo sucede con nosotros. A veces el cristiano, la cristiana, se confía y piensa que no sucederá nada. Si hoy no medito en la palabra, si hoy no hago mi oración, si hoy no busco de Dios, nada sucederá. Y este ha sido el error de muchos cristianos que a lo largo de su vida y a lo largo de la historia se han quedado por el camino. No nos confiemos. Todos los días necesitamos comer. Todos los días necesitamos beber. También respirar. Pero también todos los días necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Luego Jesús dijo que otra parte de las semillas cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó aquella semilla, y porque no tenía raíz, se secó. Aquí el Señor también espiritualmente les hablaba a la multitud, pero también a nosotros, enseñándonos que muchos cristianos caen en pedregales, caen en un lugar donde no hay mucha tierra. Aquellos cristianos también se quedan por el camino, se queman, se alejan de Dios
porque cometen errores y no buscan el perdón de Dios. Se queman, se secan y se apartan de la palabra de Dios. Se apartan de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos por el camino. No nos quedemos tampoco en pedregales. Aprendamos a meditar en la palabra de Dios. Aquellos que caen en pedregales son aquellos también que no buscan profundizar su comunión con el Padre. Vemos en la palabra de Dios que la semilla o los cristianos que se quedan en pedregales son los que no tienen profundidad de tierra, no tienen raíz, se secan, se queman, así como muchos cristianos que simplemente buscan aquella palabra de siempre en la Biblia, aquel mismo salmo, pero no buscan tener una comunión profunda con Dios. Y con Dios tenemos que aprender que cada día se aprende algo nuevo. Dios revela cosas misteriosas y espirituales para aquellos que se dedican en profundidad, para aquellos que se sumergen en la palabra de Dios. Quizás usted ha conocido a más de uno que habrá dicho: leo la palabra y no la entiendo, entonces no la leo más. Pues bien, no seamos ese tipo de cristianos. Aprendamos a pedirle a Dios: Dios, ayúdame a entenderte, ayúdame a comprender tus escrituras, habla conmigo, Señor. Eso es buscar, profundizar en las cosas del Padre. Es lo que todo cristiano debe hacer. Gracias a Dios. Luego, otra parte también cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron aquella semilla. Y otra parte finalmente cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga, dice la palabra de Dios. Aquellos que cayeron entre los espinos se ahogaron por las preocupaciones. No seamos cristianos que viven preocupados, pero el mundo igualmente está lleno de cristianos que viven preocupados. Quien vive preocupado en las cosas de este mundo se ahoga, se pierde, no soporta la persecución ni la presión de seguir a Cristo. Aprendamos a convertirnos en aquella semilla que buscan estar en tierra buena. Y de esta manera daremos frutos, daremos muchos frutos, algunos a 100, otros a 60 y otros a 30. Pero lo importante es que busquemos estar en aquella tierra buena. A todo esto se le acercaron a Jesús los discípulos. Los discípulos en privado le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Por qué Jesús diría esto? Pues bien, muchas pueden ser las respuestas, muchas pueden ser las teorías, pero entendamos una cosa, que Dios revela sus propósitos a aquellos que se entregan a Dios. Y muchas veces la multitud que seguía a Jesús no creía ni siquiera que Jesús era el Mesías, solo querían milagros y bendiciones y más milagros. Y Dios no es una fuente solamente de milagros. Dios quiere darnos vida eterna,
un cielo nuevo, un paraíso, una vida eterna, una morada en los cielos. A veces el cristiano pone la mira en cosas pequeñas y no se da cuenta que Dios tiene mucho más para ofrecernos en el reino de los cielos. Por eso dice Jesús, porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías. Entonces aprendamos en este día sábado que Dios quiere darnos más y bendecirnos grandemente en abundancia, pero muchas veces el cristiano se aleja de Dios por muchos factores, preocupaciones, deseos malignos, se aleja de Dios por amistades, se aleja de Dios porque Dios no le respondió un milagro. Nosotros debemos aprender a ser más espirituales y andar como Jesús anduvo. Confiemos en Dios, Él no nos dejará faltar nada. Gracias a Dios. Oremos en este día sábado, pero antes de orar, si te ha gustado la palabra de hoy, si te ha gustado el evangelio de hoy, te invito a que te suscribas a este canal. Te invito a que te suscribas ahora y que actives la campanita de notificaciones. Deja un me gusta y en los comentarios, gloria a ti, Señor Jesús. Si ya te has suscrito, entonces oremos. Oremos en este momento a nuestro Padre eterno y celestial. Amado Dios, muchas gracias. Gracias por cada palabra que hoy hemos leído. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Gracias por el alimento de esta palabra, de este evangelio de hoy. A cada día tú nos bendices. A cada día tú nos fortaleces. Señor, no nos abandones ni tampoco nos desampares. Ayúdanos a estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a estar en tus caminos. A ti nos encomendamos con esta palabra de vida, con este santo evangelio de hoy. Nos entregamos a ti y te damos gracias, muchas gracias. Perdónanos si hemos pecado, perdónanos por nuestras fallas. Señor, bendice nuestras manos. Te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Suscríbete a este canal si te ha gustado el evangelio de hoy. Activa la campanita de notificaciones y que Dios te bendiga con esta palabra de vida del Santo Evangelio de hoy.